servicio público, sigue fresquita la mañana, 8 grados, ahí no lo tengo en pantalla, ahí está, 8 grados 9. Faltan 7 minutos para las 10 de la mañana. Te cuento el tránsito y ya estamos discutiendo el tema aquí con nuestros invitados. Por suerte fue liberada Corrientes y Pellegrini, así que toma tranquila, andate por Corrientes y Pellegrini a disfrutar de la vida. El piquete igual se trasladó a Bartolomé Mitre al 100. Yo te voy contando a dónde se traslada el piquete para que lo vayas esquivando. Y hay demoras en la bajada autopista Ilia hacia el Obelisco. Dicho todo esto, le damos la bienvenida al ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, Mario Porto. Muchísimas gracias por estar favor, aquí. Gracias Mario, a ustedes placer. por invitarme. Y a Elena Duro, especialista en educación de UNICEF. En realidad esto tiene que ver como motivo, este encuentro, el informe que nosotros estuvimos ya dando cuenta entre Flaxo, ¿está bien dicho? Sí, y UNICEF, en donde destacaban diferentes cuestiones a observar en diferentes sistemas educativos. En realidad es el mismo, pero ¿qué pasa en el orden privado y en el orden público, verdad? A ver, a mí me llamaba la atención determinadas cuestiones que diferenciaban el orden público como el privado en cuanto a que en un ámbito se da mucha más agresión verbal y acoso desde lo que es el famoso bullying, que es un término americano, pero bueno, se toma de punto alguno, y en otro más una cuestión violenta, puntual, que tiene que ver ya más con la agresión, que uno presupondría que tiene que ver con el entorno social. Yo me niego a ese tipo de prejuicios. Mario, ¿qué opinas? Yo lo primero que opino es que en la escuela ocurren mejores cosas que afuera de la escuela. La verdad que creo que hay menos violencia dentro de la escuela que afuera. Creo que los chicos son más escuchados adentro de la escuela que afuera y están más integrados. Pero también no hay duda que en la escuela ocurren todas las contradicciones de la sociedad. Y cuanto más amplia y menos selectiva es la escuela, las cosas que ocurren fuera de ella ocurren adentro. Si uno tiene un sistema de expulsión o un sistema de selección previo, bueno, esos problemas muchas veces los deja fuera. Entonces nosotros tratamos de recibir a todos los chicos. Aquellos que tienen problemas también los recibimos y hay que encaminar y trabajar con ellos. Y nosotros tenemos una idea de disciplina escolar diferente al que venía tradicionalmente, que conocimos cada uno de nosotros en la escuela, que eran las amonestaciones. Las amonestaciones fueron un progreso con respecto al castigo físico, pero son un retroceso con respecto a la participación democrática. ¿Siguen usando ahora las amonestaciones? El tema es que preguntar qué es la amonestación, ¿no? Sería un aviso para decirle al niñito. Claro, un aviso, te aviso que te estás portando mal cuando... Mario, a veces viene bien, convengamos que de alguna manera... Pero a mí me parece que hay que usar la amonestación como aviso, pero no como único recurso. Totalmente. Ni como una suma poco criteriosa de puntaje que cuando llegas a un límite te echan. Claro. Sino que creemos en los pactos de convivencia, en donde las reglas de juego interno estén claras, tanto para docentes como para alumnos, y que todos estén dispuestos a cumplirlas. Vamos a compartir un pequeño informe que arma un compendio de todo este tipo de cuestiones que han salido a la luz a través del informe del que hablaba al comienzo. Vamos a verlo y después seguimos. En las escuelas públicas, los alumnos se van fácilmente a las manos. En las privadas, en cambio, la lengua puede convertirse en un puñal filoso. Esa es la conclusión de una investigación realizada por UNICEF y Flaxo. Pero, más allá de las diferencias, ¿dónde se genera esa violencia? ¿Es dentro de la escuela? ¿O la escuela es solo un reflejo de lo que pasa afuera? Ese payaso, ¿de dónde lo sacaste? ¿Se te escapó del circo? ¿Qué? ¿Qué dijiste, idiota? ¿Cómo hacer para reducir los niveles de conflictividad? ¿Los regímenes de convivencia son una solución? Con Sentido Público abre el debate sobre un tema que preocupa a padres, docentes y especialistas, pero sobre todo a los propios alumnos. Bueno, y allí veíamos un par de cuestiones que a ver, quienes tenemos hijos en público y privado, yo creo que hay un montón de cosas que se destacan a través del informe que también pasan en las privadas y a la vez también pasan en las públicas. Yo no sé si es tan estanca la división. Bueno, el estudio muestra alguna diferenciación entre el sector público y el sector privado, y yo creo que esto tiene que ver también con la mayor incidencia que las políticas públicas tienen sobre el sector público versus el sector privado.
cuando uno dice que hay mayor hostigamiento y agresiones verbales y el insulto y discriminación en el sector privado, está hablando también de una forma de violencia que tiene efectos en el largo plazo y en la subjetividad de la infancia y la adolescencia a lo largo de toda la vida. Es tan grave como una pelea física. Absolutamente. Y sí creo que hay cierta, digamos, brecha de desigualdad en el abordaje de ciertos problemas entre las escuelas de gestión pública y de gestión privada. No sé, Mario, vos qué pensás, pero creo que los sistemas de convivencia y el diálogo, el liderazgo con autoridad, hacen a una participación más democrática y hacen una cuestión de relaciones entre docentes y alumnos, entre docentes y directivos y entre los propios docentes, que el sector público, me parece, está trabajando más fuerte que el sector privado, que muchas veces no se acoge a todas las innovaciones o reglamentaciones que el Estado impone. Esto no quiere decir que todas las escuelas privadas mantengan esta distinción, pero hay ciertas reticencias al abordaje de ciertos temas que creo que deberían abarcar a todas las escuelas. De lo contrario, la discriminación entre brechas sociales en la infancia y la adolescencia, que también es un reflejo de la sociedad, no se va a poder modificar. Creo que ahí falta incentivar un poquito más. Los sistemas de convivencia, expliquemos brevemente, si se puede, qué son, para que quienes no tienen hijos en el colegio entiendan de qué estamos hablando. El sistema de convivencia es que nosotros hemos pasado de un régimen totalmente frío, que era el de las amonestaciones, sin reglas de juego previas y sin acuerdos y pactos previos ni participación, a un régimen en donde lo que se pone en conjunto es el modo de convivencia interno, de disciplina, para usar la palabra que usa la gente, de disciplina dentro del establecimiento, incluidas sus sanciones. Esto no es un régimen sin sanciones, es un régimen con sanciones y también con posibilidad de reparación de sanciones, que a nosotros nos parece que eso es bueno. Y también sabemos que hay momentos en que un chico no puede seguir una institución. Y hay que apartarlo de esa institución. Lo que no hay que apartarlo nunca es del sistema educativo. Pero además ese tipo de talleres funcionan muy bien, muy bien. Funcionan como canalizador ante conflictos entre los mismos pibes, en fin, son muy piolas. Y aparte es una práctica democrática, ¿no? Pero hay diferencia entre la educación pública y la educación privada, como plantea el especialista. Bueno, yo no sé si es un buen corte de análisis, que lo hacemos permanentemente. A mí me llegan los informes de mis colaboradores y me llega educación pública y educación privada. La verdad que no sé si es un buen corte de análisis, porque creo que la educación es una sola. Y yo podría hacer otro corte más clasista o un corte más de situación geográfica, donde los chicos de la escuela privada y de la escuela pública se deben parecer más que a una escuela parroquial de barrio pobre con una escuela pública de barrio pobre. Entonces, la verdad es que cuando uno hace ese corte está partiendo ya de una hipótesis, que es que la vida de la escuela pública es diferente a la escuela privada, y por supuesto todo el análisis está teñido por ese corte. Ministro, nosotros damos directivas a toda la educación pública, tenga gestión estatal o tenga gestión privada. Ahora, con la convivencia, ¿no? Estos regímenes de convivencia, sí, son obligatorios tanto para las escuelas públicas como las privadas. Ahora, las privadas, ¿realmente los implementan? Desde hace 3, sí, por supuesto. Nosotros supervisamos a la escuela privada y la habilitamos y la acreditamos, y a muchas de ellas las sostenemos económicamente. ¿Tienen centros de estudiantes? ¿A esto se refiere también el tema de la participación? El centro de estudiantes no es una obligación, pero nosotros lo fomentamos. De hecho, no todas las escuelas públicas tienen centro de estudiantes. Hay escuelas que son más politizadas, si querés, y hay escuelas pero que lo fomentamos. Nosotros recibimos hace 4 años, 3 años y medio, en mi segunda gestión es esta, 60 o 70 escuelas con centro de estudiantes. Y ahora tenemos alrededor de 900. Por supuesto que forma parte de la dinámica de la sociedad, donde el sector juvenil está participando en política mucho más que hace 8 años o 7 años. Ahora también algún mérito me quedo para el sistema educativo. Probablemente un sistema educativo mucho más democratizado en los últimos años ha fomentado la participación juvenil en política. Con el corte que realizó el ministro respecto a que esta división privado-público, la verdad que no refleja bien qué es lo que puede pasar, ¿por qué el estudio lo hicieron así, escuela pública, escuela privada, y no lo hicieron con el corte de clase social o de nivel de ingresos? Sí, también, ¿no? Y a la vez, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Sí, segundo cordón
primer cordón, puede ser, digo, de conurbano, ¿no? El estudio sí también hizo un corte por nivel socioeconómico de los estudiantes. Y creo que, si bien muchos titulares salió la escuela privada, aparece más el hostigamiento, cuando uno analiza por sectores sociales, ahí sí hay una brecha. Porque hay escuelas privadas que tienen la misma composición que las escuelas públicas. Pero ese es más interesante. Pero ese es más interesante de hacer. Y en el nivel socioeconómico más alto, llamativamente, la agresión verbal, hay mayor discriminación, hay mayor hostigamiento, hasta hay más robo y hurto versus el sector nivel socioeconómico más bajo. Y esto sí creo que son llamados de atención. Claro, bueno, pasa que también al sector bajo se lo estigmatiza todo el tiempo. Exactamente. Sí, pero la verdad que es mucho más interesante ese resultado que el otro. Exactamente. Y también mi sensación es que también en el sector alto hay como un deber ser en donde muchas veces se tapan determinados conflictos, muchas veces se resuelven de puertas para adentro. Digo, son otros estilos. En el estudio hay como un reclamo por parte de los adolescentes de mayor necesidad de escucha y de apoyo tanto por parte de los padres como por parte de los docentes. Esto se da en los dos sectores, pero en el nivel socioeconómico alto se ve que hay mayor reticencia, un trabajo más mancomunado con las familias que en las escuelas que atienden a sectores socioeconómicos más bajos. Y en este sentido me parece que las nuevas prácticas de convivencia, donde convocan a las familias a debatir y trabajan un poco más articuladamente y vinculan más a las familias, me parece que están dando un efecto muy positivo en una democratización con autoridad, porque la autoridad no es autoritarismo, se necesita autoridad. Y para tener autoridad hay que tener docentes que vayan, hay que tener docentes que enseñen bien, porque eso también lo marcan los chicos. Justamente porque los docentes, por una realidad económica, muchos docentes están en las dos situaciones. Exactamente. Trabajan en la privada y en la pública. ¿Qué dicen ellos? Que porque enfrentan situaciones similares, pero en los dos ámbitos, por decirlo así. Si seguimos con ese corte, ¿no? Yo quisiera... la verdad, yo fui docente de todo. ¿De qué materia? De historia. Y... Ay, me fue siempre tan mal en el porque no me tuviste. Te la dejó picando. La verdad que me tiró el centro. No, pero realmente yo fui docente en todos los ámbitos y en todos sectores y digo, la verdad es que las experiencias son similares y son diferentes de acuerdo al ámbito en que uno está. Hay escuelas privadas que funcionan muy bien y uno da muy buenas clases, tranquilo, y otras escuelas privadas que funcionan mal, que tienen 50 pibes o 60 pibes en un aula y uno trabaja peor. ¿No? Y también... Pero además, puedo decir desde el lugar de la mamá, uno como mamá percibe claramente el docente que pone pasión y amor en sus clases porque el nene devuelve eso, o sea... Y el docente que le importa 3 pepinos, y le importa 3 pepinos en una escuela privada, en una pública, no se divide de esa manera. O sea, la negligencia es universal. Te toca un tipo copado en un ámbito como en el otro. Ahora hay una cosa de estudio que me interesa, Elena, que hay muchas cosas que me interesan, pero hay dos cosas que resaltan. Una, los chicos dicen, cuando dan buenas clases, hay armonía en el aula. Exactamente. Y la disciplina no pasa por las amonestaciones, pasa porque haya buenos docentes. Cuando uno da buena clase y se ocupa. Son divertidas, entretenidas, exactamente. Y a veces son densas pero serias. No, digamos, pero digo, ¿no? hablar de divertido y entretenido no quiere decir quitarle seriedad. Y esa admiración que uno tiene. El docente uno lo respeta porque da buenas clases, porque no falta, porque trabaja, porque enseña, porque agota estrategias de aprendizaje. Entonces, y el otro tema que el estudio plantea y que reafirma, ¿no? Hipótesis que teníamos es que en las escuelas donde hay buenos equipos directivos la escuela funciona bien. Claro, y en la escuela que tiene malos equipos directivos la escuela funciona bien. Ahí hay un punto que plantea el estudio y de alguna forma Elena lo reflejó en algunas declaraciones que hizo, es que, bueno, finalmente los directivos de las escuelas, uno de los aspectos que pesa en su selección es la antigüedad, ¿no? Cuando uno sabe que no necesariamente por tener más años en la docencia va a tener mejor... condiciones para conducir una escuela. Digo, este punto se puede contemplar porque generalmente en los concursos la antigüedad pesa mucho, ¿no? Los concursos de directivos son por oposición, ¿no? Antecedentes y oposición. ¿Y eso qué significa? ¿Qué es oposición? Claro. Nos gustó. Que no, es un término universitario que uno maneja en la jerga. No, digo que uno cuando concursa presenta sus antecedentes, pero aparte rinde un examen y se opone a otro que también se presente. Ok, una competencia. Uno selecciona. O sea que hay otros valores aparte de la antigüedad. Aún cuando la antigüedad en la docencia también es una forma de capacitación, ¿no? Quien ha trabajado mucho en un cargo
también viene capacitándose en ese Bueno, porque hay un valor humano también del tipo que dirige o enseña que es fundamental a la hora de enseñar, porque vos podés tener un excelente profesional, pero ser un muy mal tipo, digo, como persona, lo digo porque esto pasa también, y de repente encontrarte con que puedes ser un capo, ganar los concursos, pero tener una actitud horrible hacia la educación. Pero ese es el valor que hay que ver también. Yo digo por otra cosa, son dos oficios distintos, una cosa es dar clase, otra cosa es conducir una institución. Exactamente. ¿No? Son como claro. dos oficios. Ahora, Mario, con respecto a la selección de los directores, no lo digo en la provincia de Buenos Aires, sino lo digo en toda América Latina, ¿no? Yo creo que ahí deberíamos hacer un esfuerzo más por introducir algunas otras dimensiones en la elección de los equipos directivos, porque hoy conducir una escuela de 1000 adolescentes o de 1500 adolescentes no es lo mismo que hace 20 años atrás. Y representa nuevos desafíos. Y realmente hay que ser un líder con autoridad. Y en eso hay que formar a los docentes. Y son todavía disciplinas nuevas, son disciplinas a las que le tenemos un poco todavía de reticencia porque no corresponden específicamente o no vienen específicamente del ámbito educativo, pero formar liderazgos y equipos de liderazgo creo que es una necesidad imperiosa, líderes democráticos con autoridad. Cuando entras a una escuela y hay un líder con autoridad, te das cuenta al segundo. Cuál es un buen equipo directivo. No hace falta que los pibes formen, que tengan los gritos, los pibes se manejen en la escuela. Cuando hay un referente y hay una autoridad, no hay dudas. Y cuando no hay, la escuela, la institución se resquebraja, ¿no? Empiezan las complicidades negativas. Otra cosa, Mario, que no sé cómo lo ves, pero a mí sí me preocupa un poco las subjetividades de los docentes, y esto sí hay una diferencia entre lo público y lo privado, y lo quiero destacar, ¿no? Así como en los medios se estigmatiza a los chicos más pobres como más violentos, también los adultos, los padres y los docentes de sector privado tienden a pensar y a percibir que hay mayor indisciplina en el sector público. Y este es un tema para trabajar porque esto abre brechas. Porque entonces cuando viene un chico que repite... Exactamente, ahí hay prejuicios, y si decimos las subjetividades cada vez tienen más influencia sobre las oportunidades de aprendizaje y el clima relacional que se da en la institución, estos son temas nuevos, emergentes, que le tenemos que encontrar mejor la manera de cómo formar y cómo cambiar estos sistemas de creencias, ¿no? Hacia los jóvenes y hacia los jóvenes pobres fundamentalmente hay una serie de estigmatizaciones y de prejuicios muy grandes. A todo nivel, en la calle, en todos lados, ¿no? La escuela los recibe y los integra y los trata mejor que la calle, ¿no? Mario, muchísimas gracias. Muy amable a un ustedes. Gusto haber tenido al ministro de Educación de la provincia aquí en el programa charlando y debatiendo, y lo mismo, Elena, para ti. El informe de UNICEF sirve para esto y muchas cosas más, así que la idea es discutir qué pasa con nuestra educación, porque son nuestro futuro, sin dudas. Así que gracias a los dos. Allá en casa gustó, ojalá que sí. La idea es que participes, que te incluyas, que sigas todo lo que está pasando en el programa a través de las vías de comunicación que te dio Martín. En el bloque que viene el Negrito Vázquez, hoy es día miércoles, y el Negrito nos va a hablar de una de ladrones y de inspectores y de cosas que fallan. ¿De qué estoy hablando? De los boqueteros del Papro. ¿Te acordás el año pasado, a fin de año, las cajas de seguridad? Bueno, ¿querés saber qué cosas fallaron y por qué los atraparon? Ya te enterás.